Compañeros, el día de hoy vamos a realizar una capacitación sobre métodos de ventilación de recintos interiores donde se instalan artefactos que emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e industrial. NTC 3631, segunda actualización. Propósito. La siguiente capacitación describe cada uno de los métodos de ventilación que deben utilizar para proveer aire en aquellos recintos donde se instalan los artefactos a gas para uso doméstico, comercial e industrial. El inspector debe tener los criterios claros en la utilización de los métodos de ventilación aplicables en campo de tal manera que garanticen la seguridad e integridad de las personas que habitan la vivienda. Numeral 4 de la NTC 3631, segunda actualización, método de ventilación de los recintos interiores. El aire para combustión, ventilación y dilución de los artefactos a gas instalados en el recinto se debe obtener por uno de los métodos señalados en el numeral 4.1 hasta el numeral 4.4 de la NTC 3631, segunda actualización. Cuando los requisitos del numeral 4.1 no se cumplen, se debe proveer aire desde el exterior según los métodos señalados en los numerales 4.2 hasta el 4.4 de dicha norma. En la siguiente diapositiva vamos a ver en qué consiste estos numerales. Numeral 4.1 de la NTC 3631, segunda actualización. Aire proveniente del interior o su abreviación API. En este numeral nos hacen unas subdivisiones de diferentes métodos de ventilación. Tenemos el método estándar que está definido en el numeral 4.11. Tenemos método de recintos adyacentes que está definido en el 4.12 literal A. Y tenemos método de ventilación entre pisos que está definido en el 4.12 literal B. Cada uno de estos métodos tiene unas constantes y unas consideraciones. Vamos a revisar cada una de ellas. Tenemos que para el método estándar, que está definido en el numeral 4.11, nos pide una constante de 3.4 metros cúbicos por cada kilovatio instalado en el recinto. No nos pide aberturas, no nos pide ubicación de las mismas, ni lado mínimo, ni área mínima de estas aberturas. Cuando pasamos al numeral 4.12 literal A, nos encontramos el método de ventilación por recinto adyacente. ¿Qué nos pide este numeral? Nos pide que tengamos en cuenta la constante de 22 centímetros por cada kilovatio instalado. Nos pide que tengamos en cuenta dos aberturas, como mínimo una encima de la otra, y nos pide unas alturas, una ubicación de esas aberturas en función de una altura, en donde la primera de estas no debe superar los 30 centímetros medidos desde el suelo, y la segunda abertura, que está en la parte superior, debe estar a una altura mínima de 1,80 metros o 180 centímetros. También nos piden que estas aberturas tengan un lado mínimo de 8 centímetros. Y en todo caso, nos piden que estas aberturas tengan un área mínima de 645 centímetros cuadrados. Así los cálculos nos informan que debemos tener unas aberturas, nos piden unas aberturas menores. Ya sabemos que por disposición de este numeral nos exige 145 centímetros cuadrados como área mínima de dicha abertura. También tenemos en el numeral 4.12 literal B el método para ventilar entre pisos. En este nos plantea una constante de 44 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado. Nos pide al menos una abertura. La ubicación de la misma no es especificada en centímetros, tampoco tiene especificado un lado mínimo ni un área mínimo. Vamos a ver otras consideraciones de este punto. Nota 1. Las medidas para la ubicación de las aberturas deben ser medidas desde el suelo. Nota 2. Entre más baja se ubique la abertura de los 30 centímetros que nos hace referencia a este método, funciona de forma más eficiente. Entre más alto se ubique la abertura de los 180 centímetros,
funcionará de forma más eficiente. Nota número 4. La potencia nominal agregada o conjunta no contempla artefactos a gas con circuito de combustión sellado o de cámara estanca con relación al recinto. Para terminar, tenemos que, en primera instancia, el volumen de aire mínimo requerido debe determinar de acuerdo con el método estándar. El volumen total requerido debe ser la suma del volumen requerido para todos los artefactos localizados en el recinto. Se considera parte del volumen requerido los espacios en comunicación directa permanente a los recintos en el cual están instalados los artefactos a través de aberturas, las cuales están definidas en el numeral 412. Numeral 4.2 de la NTC 3631 en su segunda actualización. Aire proveniente del exterior, en su abreviación AP. Este numeral nos plantea lo siguiente: el aire proveniente del exterior debe ser provisto mediante aberturas comunicadas directamente con el exterior de acuerdo a los métodos 1 o 2. En todo caso, las medidas mínimas de las aberturas de ventilación no deben ser menor a 8 centímetros. En caso de ductos, estos deben tener un área de sección transversal igual al área libre de la abertura a los cuales estén conectados. En la siguiente tabla tenemos una abreviación de las variables o constantes que exige cada uno de los métodos. Tenemos que el método 1, que corresponde al numeral 421, requiere una constante de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado, dos aberturas. Estas aberturas deben estar distribuidas de la siguiente manera: una abertura a una altura no superior de 30 centímetros y la abertura superior debe iniciar a una altura no inferior a 1.8 metros o 180 centímetros. Estas aberturas deben tener un lado mínimo de 8 centímetros, no especifica un área mínima. El método 2, que corresponde al numeral 4.2.2, nos pide que calculemos el área requerida multiplicando 11 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado. Nos exige una sola abertura en comunicación directa con el exterior y esta abertura debe iniciar a una altura no inferior a 180 centímetros o 1.8 metros medidos desde el nivel del piso. Nos pide un lado mínimo para esa abertura de 8 centímetros, no especifica un área mínima. Los ductos verticales para evacuación para la ventilación nos exigen que los calculemos con una constante de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado. Nos exigen dos ductos. La ubicación de estos ductos es de la siguiente manera: que el que está en la parte inferior no inicie a una altura superior de 30 centímetros y el ducto de la parte superior que no esté instalado a una altura inferior de 1.8 metros. El lado mínimo de 8 centímetros no especifica área mínima. Por último tenemos los ductos horizontales. Nos plantea que debemos calcular el área requerida de estos ductos multiplicando la constante de 11 centímetros cuadrados por cada kilovatio instalado. Nos piden dos ductos. La ubicación de los ductos debe ser la siguiente: el ducto horizontal inferior a una altura no superior de 30 centímetros medidos desde el nivel del piso y el ducto superior instalado a una altura no inferior de 1.8 metros de altura. Un lado mínimo de los ductos de 8 centímetros. El valor requerido se obtiene multiplicando la potencia conjunta por cada una de las constantes. El valor requerido es el área requerida pues, para las aberturas. Tenemos estas dos notas muy importantes. El método 2 exige que los artefactos deben tener una separación de 2.5 centímetros a sus lados y en la parte posterior también de 2.5 centímetros y de 16 centímetros en la parte frontal.
No pueden tener gasodomésticos con obstrucciones en ninguna en estas medidas. Eso lo podemos observar en la siguiente diapositiva. Y la nota número 2 consiste en que no se permite emplear un solo ducto vertical para conectar las aberturas superior e inferior de ventilación. Siempre deben tener dos ductos separados. Entonces, tengan estas recomendaciones. En especial, tengan en cuenta que cuando empleen método 2, los artefactos deben estar separados en 2 centímetros alrededor, tanto en sus laterales como en la parte posterior, y 16 centímetros en la parte frontal. Acá tenemos el artefacto como tal, que está en color verde, y nos dice que si empleamos método 2, es decir, una abertura al exterior, ¿a qué altura inicia esa abertura? No a una altura inferior de 180 centímetros, nos dice que el artefacto debe tener un distanciamiento alrededor de ¿cuánto? De 2.5 centímetros a los lados y en la parte posterior, y en la parte frontal debe tener 16 centímetros libres. Aquí lo podemos ver en el esquema. Acá hay un ejemplo de un artefacto que se evaluó con método 2, es decir, una abertura al exterior, pero como podemos ver, el artefacto acá no tiene separación no tiene la separación de los 2.5 centímetros. Entonces, muchachos, es muy importante que si vamos a emplear método 2 para verificar, por decirlo de una manera, de desconfinar el recinto, debemos medir siempre el distanciamiento de ese artefacto en sus laterales, en la parte posterior y en la parte frontal. En los laterales 2.5 centímetros, en la parte posterior 2.5 centímetros y en la parte frontal 16 centímetros. No debe tener ningún elemento obstaculizador alrededor de esa área definida. Acá tenemos un ejemplo de un calentador adosado a una pared y que está separado a 2.5 centímetros. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Este fue uno de los hallazgos en la auditoría de ONAC que tuvimos recientemente, en donde se disponía que se empleaba método 2 como método de ventilación de los recintos y en las fotos no se observaba que este distanciamiento estuviera presente. Se observaban los artefactos pegados a paredes. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta esto. Miremos la siguiente diapositiva. Numeral 4.3 de la NTC 3631 en su segunda actualización. Dispone lo siguiente. Aire proveniente del interior más aire proveniente del exterior. API más APE en su abreviación. Dice lo siguiente. El uso de la combinación de aire de combustión proveniente del interior y del exterior debe ser realizado de acuerdo a las siguientes condiciones. Las aberturas internas, donde sean utilizadas las aberturas que conecten el recinto interior con otros espacios, deben cumplir con lo dispuesto en el numeral 412. Recuerden que este numeral nos habla de recintos adyacentes, ¿ya? Y entre pisos. Debemos tener en cuenta todas las condiciones de ventilación que disponen este numeral. La localización de las aberturas externas debe ser la siguiente. La abertura externa deben ser localizadas de acuerdo con lo especificado en el numeral 4.2. El tamaño de las aberturas externas. Las aberturas externas deben ser calculadas de acuerdo con lo siguiente. La relación de espacio interior debe ser calculada como el volumen disponible de todos los espacios comunicados divididos por el volumen requerido. El factor de reducción del tamaño exterior debe ser 1 menos la relación del espacio interior. El mínimo de tamaño de las aberturas externas debe ser el área total de las aberturas calculadas de acuerdo al numeral 4.2, multiplicado por el factor de reducción. La dimensión mínima de las aberturas no debe ser menor a 8 centímetros o 3 pulgadas. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar el método
de aire proveniente del exterior más aire proveniente del interior, que plantea en el numeral 4.2 del NTC 3631. El ejemplo es el siguiente. Tenemos un horno instalado de 29.3 kilovatios y un calentador de 11.7 kilovatios instalados. Como se muestra acá en el recinto, tenemos que el recinto de largo tiene 9.1 metros y de ancho tiene 4.6 metros y de una altura de 2.43 metros. Calculamos el volumen del recinto, es decir, multiplicar altura por largo y ancho del recinto, esto nos da un volumen de 101.7 metros cúbicos. Si calculamos la potencia conjunta instalada en el recinto, tendríamos que sumar la potencia del horno más la potencia del calentador. Esto nos da 41 kilovatios instalados. Yo puedo verificar por dos vías si el recinto cumple o no cumple con el método estándar. Una de las vías es multiplicar los 41 kilovatios por la constante del método estándar por 3.4 metros cúbicos por kilovatio. Esto nos va a dar un valor en metros cuadrados de lo que se requiere para ventilar esa potencia. Tendríamos que el valor del volumen que necesitamos para hacer una correcta ventilación de 41 kilovatios equivale a 139.4 metros cuadrados. ¿Y cuántos tenemos disponibles? 101.7 metros cuadrados. O sea que por esta vía no da el volumen disponible. También lo podemos hacer por otra vía y escoger el volumen que nos da, el volumen disponible del recinto, dividirlo por 3.4, que es la constante del método estándar, y esto nos va a dar una potencia máxima conjunta que puedo instalar en este recinto. En este caso sería una potencia de 29.91 kilovatios. ¿Cuánto tenemos instalados? Tenemos 41. O sea que si hacemos el análisis por esta vía, el recinto está confinado, no nos da la información. No nos dan los cálculos. Con el volumen disponible, vamos a desconfinar este recinto aplicando el numeral 4.2 de la NTC 3631. Tenemos lo siguiente. Con el volumen disponible, la máxima potencia a instalar es de 29.91. Aire proveniente del exterior, método estándar. Entonces tengo que 41 kilovatios instalados. ¿Cuánto debería tener instalado? O el máximo de lo que debería tener instalado es 29.91 kilovatios. Esto nos da una diferencia de 11.91 kilovatios, es decir, nos está faltando por evacuar 11.09 kilovatios. La potencia por ventilar, como lo decía anteriormente, que está pendiente por ventilar son 11.09 kilovatios. Utilizando el método estándar, una abertura al exterior, tenemos lo siguiente. Los 11.09 kilovatios que nos están haciendo falta evacuar por la constante del método 2, que serían 11 centímetros cuadrados por cada kilovatio. Eso nos daría una abertura de 121.99 centímetros cuadrados. En pocas palabras, requerimos una abertura de 10 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho. Entonces, con esta abertura más la comunicación de los dos recintos, en el numeral 4.4 de la NTC 3631, segunda actualización, tenemos las disposiciones para suministro mecánico de aire para combustión. ¿Qué nos dice este numeral? Cuando el aire para combustión se suministre por medio mecánico, este debe provenir del exterior a una tasa mínima de 0.0034 metros cúbicos por minuto por cada kilovatio instalado en el recinto. En estos casos, para cada artefacto se debe instalar dispositivos de seguridad que impidan el funcionamiento del quemador principal de los artefactos a gas cuando los sistemas especiales de ventilación no estén operando o cuando operen de forma defectuosa. Cuando existan extractores, deben suministrar aire adicional para reemplazar el aire extraído.
Cuando el aire de combustión es provisto por un sistema mecánico de ventilación de la edificación, este sistema debe entregar la tasa para la combustión de forma adicional al requerido por la ventilación. Numeral 5 de la NTC 3631, segunda actualización. Especificaciones para la construcción de celosías rejillas para la ventilación de recintos. Al efectuar los cálculos para la determinación de las áreas libres mínimas de las aberturas permanentes, se debe tener en cuenta el efecto obstaculizador del flujo de aire de celosías y rejillas, así como el grado de inclinación de los listones de estas con respecto al horizonte. Si las aberturas permanentes se cubren con malla, la dimensión menor de los espacios libres de la undimbre de los hilos no debe ser inferior a 6.3 milímetros. Es decir, que esos anqueos que encontramos normalmente en cocinas para evitar el ingreso de los bichitos o mosquiteros, esas mallas operan como elementos obstaculizadores para el flujo de aire. Entonces, ahí es donde tenemos que medir las undimbres con la herramienta, con el pasa no pasa de 6.3 milímetros o con el PRI verificado y calibrado dentro del sistema de metrología de la empresa. Debemos verificar que esas undimbres no sean inferiores a 6.3 milímetros. Los listones de las celosías y las rejillas de ventilación deben bloquearse en una posición de abertura fija o conectarse con los artefactos a gas de tal manera que se abran automáticamente cuando uno de ellos se encienda. En estos casos, se debe proporcionar dispositivos de seguridad que impidan el funcionamiento de los artefactos cuando las celosías o persianas se encuentren en posición cerrada. A continuación, un ejemplo de lo que les mencionaba en la presentación pasada de mallas con undimbres inferiores a 6.3 milímetros. Estos son los mosquiteros o anqueos que encontramos regularmente en apartamentos al sur de la ciudad. Nos encontramos estos elementos obstaculizadores, son anqueos. Debemos utilizar la herramienta, el pasa no pasa, de 6.3 milímetros para verificar el tamaño de la untimbre. Recuerden que es bien importante dejar registro fotográfico de que utilizamos la herramienta para la medición de la untimbre, bien sea de mallas o de celosías y rejillas. Siempre aportar el registro fotográfico de haber realizado la medición con la herramienta, ¿ya? Bien sea con los pasa no pasa, las galgas o empleando los PRI. Muchas gracias por su atención. No olviden realizar la evaluación de eficacia de entrenamiento.